buenas noches con todos. Hoy tengo la bendición de tener una palabra de Dios que ha estado dando vueltas en mi corazón y que quiero compartirle con ustedes. Durante toda esta temporada hemos recibido mucho de la dirección de Dios. Justamente el miércoles pasado la pastora Luz María dio un mensaje que se llamó Más que Vencedores, en donde veíamos cómo Dios nos preparaba para poder manifestar su gloria sobre la tierra. Hay tantos procesos que Dios ahorita está haciendo justo con nosotros para que podamos entender su plan perfecto, para que podamos vivir en alegría, podamos vivir en gozo y tengamos siempre la certeza de que estamos sobre la tierra para poder triunfar. En esta noche el mensaje que vamos a revisar le he puesto como título Milicia. Yo cuando era más pequeño, más o menos digamos unos 10 años de edad, yo me acuerdo que por la televisión siempre había un mensaje que decía: joven ecuatoriano, tú que tienes de no sé cuántas edades, 18, 16 años, 17 años, eres convocado para poderte presentar a los destacamentos militares, porque para esa temporada Ecuador todavía estaba en guerra con Perú. En ese tiempo yo me acuerdo que siempre escuchaba la cancioncita y salía por la radio, por la televisión, el mensaje de joven ecuatoriano está siendo llamado para entrar al ejército, para ser parte de las Fuerzas Armadas del país. Era un llamado masivo. En una temporada, yo como era niño, yo me ponía a preguntarle a mis padres si eso de qué era o si yo tenía que ir para allá. Y ellos me decían: no, todavía eres muy pequeño, todavía no es necesario que tú vayas para eso. Y a veces escuchaba también las historias de mis tíos, que ellos así habían ido para el ejército, habían pasado el entrenamiento y decían un montón de cosas que daban miedo. Entonces yo la verdad que no quería ir y no fui. Ya para cuando ya cumplí los 18 años, justo para ese tiempo ya había terminado todas las cuestiones de las guerras o todo el llamamiento obligatorio. Ya para cuando cumplí 18 ya simplemente era voluntario si querían ir, o realmente ya no existía un peligro o una obligación para él. Lo que sí fue que yo, cuando estaba ya en mis últimos años de colegio, sí llegué a ver a uno de mis compañeros, de cursos mayores, que llegando al colegio apareció un camión de militares, lo vio, le preguntó cuántos años tienes y dijo: tengo 18. Lo cogieron, lo treparon al camión y se lo llevaron para Chihuilpe, o sea, para el destacamento militar de Chihuilpe, y de ahí no lo vi sino meses después, que regresó ya vestido de militar, hacía el apuro a dejar unos papeles en el colegio y se fue otra vez. Y yo decía: qué miedo que en la calle me vean y digan: tú tienes 18 años, a ti te llevamos, te necesitamos, te trepan en el camión y te llevan. Porque había una necesidad urgente de personas para poder entrar al ejército en esta temporada. Lo natural o lo terrenal generalmente solo es un reflejo de lo que se puede ver a nivel espiritual. En lo natural, como hay bastantes intereses, a veces bastante corrupción, egoísmo y un montón de cosas que llevan hacia la guerra, generalmente nunca va a ser algo totalmente justificable. Pero en lo sobrenatural sí se están viendo guerras que se pelean todo el tiempo. Dice la palabra de Dios que nuestra lucha no es contra carne ni sangre. En otras palabras, que se están librando guerras a nuestro alrededor, que se están peleando territorios, se pelean soberanías también de lugares, derechos legales sobre familias, derechos legales sobre vidas. Dice la palabra de Dios también que nosotros podemos ser violentos espirituales. Dice la Biblia directamente: solo los violentos arrebatan el reino de los cielos. O sea que hay muchas cosas que Dios nos quiere dar. Pero en medio del proceso en donde Dios nos está dando algo, también se levanta oposición. Oposición que no la planificamos, oposición que no queremos, pero que se levanta y que debe ser enfrentada. Quizás suene muy radical todo lo que estoy diciendo, con los ejemplos y todo, pero tenemos que tener en claro ciertas verdades absolutas para todo lo que nosotros estamos haciendo. Primero, usted tiene un enemigo que lo detesta, un enemigo que lo odia a usted y odia a su familia, un enemigo que buscará destrozar y dañar por completo su futuro
y el futuro de su casa. Usted tiene un enemigo que, sea que usted crea o no crea en Dios, sea que usted quiera servirle o no servirle a Dios, ese enemigo no lo va a dejar en paz porque va a intentar destrozarlo. He sido testigo muchas veces, aún en mi propia familia, de cómo el diablo ha podido destrozar el destino y el corazón de muchas personas. Por eso hay una guerra espiritual. Tenemos un enemigo. Ahora, ¿qué pasaría si nosotros no somos conscientes de que ese enemigo está presente? Cuando no estamos conscientes de que ese enemigo está presente o que nos está atacando, creemos de que las cosas que ocurren son por otras personas. Empezamos a echarle la culpa a cualquier cosa menos al enemigo que me está atacando. Y como no identificamos a este enemigo, sigo recibiendo daño y no puedo tener una respuesta ni tampoco un sistema de defensa. En cada uno de los países, hablando ya en un término ya natural, en cada país existen fuerzas de defensa, el ejército y también sistemas de inteligencia. Los sistemas de inteligencia en cada país son los encargados de poder analizar toda la información y también de investigar todo lo que podría afectar la soberanía o la información del país que ellos están defendiendo. El servicio de inteligencia es extremadamente clave para poder determinar qué es lo que se va a hacer y cómo ellos ven y analizan la amenaza que se está acercando. ¿En qué consiste un ejército principalmente? Un ejército consiste en información, en poder receptar información y también poder enviarla. Antiguamente, cuando no había muchos medios de comunicación, los ejércitos se les ocurría mandar hasta palomas mensajeras y un montón de cosas para que el mensaje llegue. Usaban telégrafo y también muchos de los adelantos de tecnología ocurrieron precisamente en las guerras con el objetivo de identificar enemigos y de comunicar mensajes. Esos fueron los principales objetivos por el cual se desarrolló. Inclusive algo tan común como el Wi-Fi de nuestros celulares fue desarrollado sus principios básicos en la Segunda Guerra Mundial. Desde ahí simplemente se fue desarrollando los primeros principios para que el Wi-Fi que tenemos en nuestro celular funcione. ¿Cuál fue el objetivo original de esto? Poder identificar barcos enemigos o maquinaria de guerra que se venía contra las fuerzas aliadas. Ocurrían tantos adelantos tecnológicos bajo la necesidad de poder comunicar mensajes y también de poder tener un sistema de inteligencia que pueda responder a amenazas. ¿Cuál es nuestro sistema de inteligencia? ¿Cuál es nuestro sistema de comunicación? Es la oración. La oración y la palabra de Dios. Si nosotros terminamos por eliminar la oración, no tenemos comunicación. Si quitamos la palabra de Dios de nuestro día, tampoco tenemos respuesta, ni tampoco alimento. Entonces, un soldado que no tiene alimentación, que no ha comido, y también que no tiene información de dónde está el enemigo ni qué es lo que su jefe le está diciendo, no tiene ninguna visión que le pueda ayudar a ver en dónde están las trampas enemigas. Un sistema de cómo el enemigo, estamos hablando de cosas naturales, cómo los ejércitos podían matar la mayor cantidad de soldados enemigos era poniendo minas debajo de la tierra. Ellos ponían la tierra, cogían una bomba, la ponían debajo de la tierra y cuando el soldado iba caminando, ¡pum!, explotaba porque no alcanzaban a ver estas minas. Entonces, ¿qué es lo que hacía el sistema de inteligencia? El sistema de inteligencia decía, en este sector han puesto el enemigo muchas minas, entonces no vayan para allá, sino que rodeen el lugar. Si el soldado no tenía la información del servicio de inteligencia, simplemente se guiaba por lo que sus ojos veían, cruzaba ese camino y explotaba. Eso es lo que nos ocurre en mucho de nuestra vida espiritual. Vemos lugares que parecen buenos, ofertas que parecen buenas, pero como no tenemos un servicio de inteligencia activo en nuestra vida, entonces terminamos volando. Lo que pudo haber sido bendición, terminamos desencadenando una gran desgracia y pérdida de nuestra familia, de nuestra vida. ¿A cuántos de nosotros nos ha pasado que hemos querido tomar buenos consejos, que hemos tomado buenas alternativas para emprender ciertas cosas, para sacar un negocio, para asociarnos con alguien, que nos apareció un pariente que decía, no, yo te apoyo o lancemos ese negocio juntos, pero al cabo de un poco de tiempo
se arrancó el problema, problemas de dinero, y empiezan los problemas familiares, termina la familia rota, relaciones rotas, tu mejor amigo ya es tu peor enemigo. Entonces, cosas que parecían buenas en un momento se transforman en completas desgracias. ¿Por qué? Porque no hubo un sistema de inteligencia que podamos recurrir. Ahora, este sistema de inteligencia solamente es accesible a los soldados. No es algo que tú entres en el canal de la televisión y te diga toda la información. No lo pueden hacer así, porque el enemigo se enteraría de todo lo que ellos ya han descubierto. Cambiaría la estrategia para que tú vuelvas a caer. Este servicio de inteligencia es información solamente dada para el ejército. Solamente dada para el ejército. Canales de radio que solamente el ejército debe tomar. Canales de emergencia que solamente el ejército los puede administrar de forma correcta, porque ellos saben el riesgo y el peligro que conlleva poder ignorar u obedecer este tipo de señales. Estamos en guerra y la guerra es espiritual. Nuestras armas son espirituales, son extremadamente necesarias. Tenemos canales de inteligencia. Estos canales de inteligencia son accedidos por los soldados. En otras palabras, si nosotros no estamos en el ejército de Dios, somos propensos a caer fácilmente en las trampas del enemigo. Es como cuando sacan estos videos de National Geographic, que está una manada de ciervos, todos yendo hacia un lugar a tomar agua, pero el león está esperando que quede el último ciervo solito para podérselo comer. Es así, si estamos separados del ejército, fácilmente podremos caer en estas trampas. Puesto en nuestra vida, ¿cómo sería esto? Si yo estoy desconectado de Dios, si estoy desconectado de su palabra, si estoy desconectado de su ejército, de la congregación, de mi cobertura, de mi autoridad, si estoy desconectado de todo eso, fácilmente seremos destruidos. Fácilmente seremos destruidos. Por eso es importante que entendamos que estas cosas ocurren a nuestro alrededor. ¿De dónde viene este tema que les estoy platicando ya desde hace varios minutos? Dios en esta temporada me ha venido moviendo a poder entender la realidad espiritual de algunas cosas. Cuando uno le está orando por una persona, cuando estamos hablando o intentando que la palabra de Dios llegue al corazón de alguien, ocurre una guerra. Tanto ha sido así que ha habido momentos en donde Dios me ha levantado en la madrugada a interceder y a orar por personas. O sea, yo no lo planifiqué, es el Espíritu Santo que te despierta a 3, 4 de la mañana a interceder, a orar y a cubrir a estas personas, porque hay un ataque masivo contra ellos. Hay cosas que en lo espiritual están ocurriendo. Por ejemplo, digamos que organizamos una reunión para que la gente pueda tener un espacio en donde escuche de Dios. Justamente antes de que estas personas lleguen al sitio, alguno se accidentó, al otro no lo dejaron salir del trabajo, al otro se peleó con la mamá, con el papá, otro más dijo, se enfermó, le dio gripe, otro más se accidentó en ni sé dónde. Entonces ninguno de ellos llegó. ¿Qué pasó? No fue suerte, fue una guerra que se abalanzó contra ellos, pero como nosotros no tomamos nuestras armas espirituales, no oramos por ellos, esos ataques terminaron cayendo sobre sus vidas y las vidas se terminan perdiendo. Y uno, como está desconectado de Dios, empieza a creer, no, es que ese de aquí mismo me rechazó, de por gusto le voy a seguir predicando, no quiere saber nada de Dios, él es el peor diablo que he conocido. Y terminamos echándole la culpa a la gente, cuando nuestra guerra era contra otro enemigo que los estaba martirizando. Si nosotros, siendo como cristianos, hemos tenido muchas batallas, hemos tenido procesos y seguimos quizás algunos en procesos que no han sido fáciles, y aún conociendo la palabra de Dios no ha sido fácil, ha sido algo difícil, ¿qué más no sería una persona que todavía no conoce de Dios, que todavía no conoce esta guerra que se está librando a su alrededor? Esta persona necesita protección. Una característica que dice la palabra, y en esto conocerán que ustedes son mis discípulos, que se amen los unos a los otros. En otras palabras, yo no puedo decir que soy hijo de Dios o que soy iglesia de Dios si es que no tengo amor por la gente. Justamente ayer estábamos viendo un mensaje del apóstol Sojo muy bueno, me llegó bastante al corazón, que decía que la verdadera iglesia es aquella que ama a la gente. La verdadera iglesia es aquella que tiene pasión y amor por las personas. No discrimina a la gente, sino que busca que esta persona nueva
conozca de Dios. La verdadera iglesia pelea y tiene pasión por las almas. La verdadera iglesia es el cuerpo de Cristo en la tierra. Entonces, estas palabras me tocaron bastante porque tendemos a pensar que el problema es con las personas y no, simplemente ellos están siendo víctimas de muchas cosas. Aunque parezca que han hecho graves errores, aún siguen siendo personas que necesitan conocer de Dios. Dice la palabra en 2 de Timoteo capítulo 2, dice: Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues sufre penalidades como un buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Actualmente hay una palabra bastante usada a nivel social, le llaman militantes. Por ejemplo, hay bastantes manifestaciones sociales de un partido político, gente de una barra de fútbol. A ellas se les suele identificar con la palabra de militante. ¿Qué es un militante? Un militante es una persona que con pasión sigue un idealismo o un grupo social. Un militante es aquella persona que invierte tiempo, que invierte pasión, que invierte bastantes energías, que invierte a veces recursos para poder ver que se cumpla cierto ideal. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Considera lo que digo, y el Señor te dé entendimiento de todo. En otras palabras, aquello que vale la pena es aquello que debe ser trabajado. Ninguna persona ganó guerras o ganó luchas durmiendo. Ninguna persona simplemente viendo las cosas pasar hizo algún cambio. Toda aquella persona que generó un cambio en su familia, en su ciudad, en su casa, en su nación, tenía que haber tenido pasión y fundamento por lo que creía. A veces cosas buenas, a veces cosas malas, pero solo la gente apasionada pudo generar un verdadero cambio. ¿Hasta cuándo vamos a permitir que nuestra familia sea destrozada por el enemigo? ¿Hasta cuándo vamos a permitir que nuestra vida esté atada a vicios o a pecados que nos llevan a sentirnos extremadamente mal? ¿Hasta cuándo vamos a permitir que nuestra situación financiera siempre venga de crisis en crisis o de deuda en deuda? ¿Hasta cuándo vamos a tomar realmente las promesas de Dios para que se ejecuten en mi vida? ¿Hasta cuándo voy a permitir que mi vida solamente sea de domingos y simplemente mi relación con Dios no exista? ¿Hasta cuándo voy a seguir quedándome conforme con 2, 3 promesas, pero no adentrándome en la palabra que Dios me quiere dar como algo nuevo? ¿Hasta cuándo voy a seguir quedándome pasivo viendo cómo el mundo y cómo el enemigo destruye familias completas, aún de nuestros amigos, de nuestros parientes, y nosotros solo viendo? Y decimos, qué feo cómo está el mundo, cómo está de mala sociedad. Pero no, nosotros somos hijos de Dios. Entendemos que esto no es cosa de algo espontáneo. Esto es una guerra que está viéndose y que se está planificando. Cada madrugada, cada vez que ocurre un día, el enemigo realmente que levanta agendas para destrucción de familias, de gente. ¿Y dónde está el ejército de Dios que va a destrozar eso? ¿Dónde está ese ejército que con inteligencia milita lo que es verdadero y justo para que el amor de Dios predomine? La guerra espiritual no es algo motivado por el odio, no es algo motivado por quizás la escasez, no es algo motivado por las diferencias que yo pueda decir que hay con otra persona. La guerra espiritual es motivado por el amor de Cristo, es sostenido por la fuerza de Dios, ha sido comprado y ganado por la sangre de Cristo, es alimentado, nutrido y potenciado por el Espíritu Santo. No son mis fuerzas, no es mi palabra, no es la forma en como yo hable, es cuanto yo estoy dispuesto a que Dios me utilice o utilice lo que ha puesto en mí para poder ganar batallas y guerras completas. Ya el precio lo puso Cristo, ya lo ganó todo, ahora simplemente necesitamos empezar a conquistar.
¿Qué es conquistar? No es imponer una idea, simplemente es compartir el amor que transformó nuestra propia vida. Simplemente es compartir aquello que quiso y que hizo un cambio definitivo en nosotros. Cada uno de nosotros que ya hemos conocido de Dios, hemos recibido un milagro o muchos milagros. Ya Dios ha solucionado varias veces nuestra situación financiera, nuestra situación sentimental, y Dios lo seguirá haciendo y lo sigue haciendo. Pero también para poder llegar a una mayor profundidad, es indispensable que entendamos que podemos ser guerreros en su ejército. Un guerrero ya no pelea solamente por lo suyo, sino que entiende que hay algo que tiene por misión sobre la tierra. ¿Ya? Hay una frase que a mí siempre me sorprendió y que decía: usted y yo hemos sido diseñados para guerra. Usted y yo hemos sido diseñados para guerra. Algunos en los diccionarios le ponen el arte de la guerra, porque usted y yo hemos sido diseñados para poder enfrentar graves calamidades. Hemos sido diseñados para poder solucionar crisis. Hemos sido diseñados para convertir la necesidad en bendición. ¿Por qué? Porque nuestro Padre crea todas las cosas de donde no se vio y transforma las cosas que eran malas en cosas de mucha bendición. Aún los procesos difíciles los transforma en algo que nos ayuda a poderle dar la gloria y la bendición. Aún los momentos complicados de nuestra vida nos lo cambia por completo para que sean testimonios de su gloria y sean el primer hincapié que nos levanta para un nuevo futuro. Esas son las cosas que hace Dios, pero también como sus hijos tenemos ese rasgo. Dice la palabra en Juan 16:33: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tenéis tribulación, pero confiad, yo he vencido al mundo. En Efesios 6:13 dice: por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir el día malo y habiéndolo hecho todo, estar firmes. Filipenses 4:13 dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Salmos 138:7 dice: aunque yo ande en medio de la angustia, tú me vivificarás, extenderás tu mano contra la ira de mis enemigos y tu diestra me salvará. Efesios 6:12 también dice: porque no tengo lucha contra carne, contra sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernantes de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Estos solamente son pequeños fragmentos de la Biblia. La Biblia está atestada o llena de muchas palabras que mencionan cosas semejantes. ¿Qué quiere decir? De que usted tiene un diseño específico para poderse levantar, para poder guerrear. Aquí dice que todas estas cosas he hablado, que vamos a tener tribulaciones, vamos a tener problemas. Incluso en una parte de la Biblia dice: aunque andes en valle de sombra de muerte. En otras palabras, Dios no te está diciendo que te va a quitar del problema. No, dice que te va a poner o que va a permitir que estés en el problema, pero que va a estar contigo para que aprendas a ser fuerte, para que aprendas a poder solucionar este problema, para que puedas ser una persona que no fue, digamos, aislada del problema, sino de que está justamente en ese problema para poder traer luz. Porque a veces hay tantas crisis en nuestra vida, decimos: Señor, pero si yo ya te estoy buscando, ¿por qué ocurre justamente eso? No es porque Dios no te quiera, es porque está mostrando su gloria y quiere mostrar la gloria a través de ti. Digamos, si hay un lugar en donde hay muchos enfermos y Dios te envía como un doctor, ¿por qué crees que Dios te está mandando como un doctor? Para que puedas sanar a estas personas. No te envía para que solamente te compadezcas o lo veas o sientas lástima. Te envía para hacer algo. Si tú estás en un problema, estás en una crisis, si en tu hogar hay bastantes problemas y crisis, no estás ahí para padecer. Esa no es tu función ahí. Tú estás ahí para manifestar la gloria de Dios. Estás ahí para poder pelear la buena batalla y vencer y ganar. Porque ya Cristo pagó el precio. Entonces empecemos a ver las cosas de una forma diferente. Las crisis, los problemas que vivimos, no estamos ahí solamente para padecerlos. Si dice la palabra: confiad, yo he vencido el mundo. O sea que Cristo está contigo. Y Él se va a glorificar en el proceso que tú estás viviendo. Dice la palabra en Efesios 6, 14 del 19, es algo muy importante: estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, vestidos con la coraza de justicia y el calzado de los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo tomad el escudo de la fe,
con el que podéis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Dios no está diciendo que va a evitar que los dardos no sean lanzados. Dios te está diciendo que te levantes y que tengas un escudo de fe para que se apaguen esos dardos. Incluso los ataques que el diablo lanza con nosotros, Dios los aprovecha para que sean de bendición y entendamos que nuestra fe puede ser dimensionada. Las cosas difíciles, los momentos complicados nos ayudan a dimensionarnos. En los momentos de mayor crisis que el mundo pasó fue en donde salieron las mejores soluciones y en donde hubo los mayores adelantos tecnológicos. En las mayores crisis de nuestra vida, si entendemos que Dios está con nosotros, veremos los mayores milagros, veremos las mayores manifestaciones, veremos dimensionada nuestra propia fe, pero solamente si entendemos que Cristo puede estar con nosotros, si entendemos y tenemos el sistema de inteligencia que les decía hace un momento atrás, conexión con Dios, tenemos la palabra de Dios, su dirección y también tenemos oración. Un soldado no solamente está para defenderse a sí mismo, está para defender un territorio, para defender familias y para defender a aquellos que no pueden defenderse a sí mismos. Usted está aquí para poder traer bendición sobre la tierra. ¿Por qué la palabra nos llama cuerpo de Cristo? Porque si bien es cierto, Cristo Jesús está a la diestra del Padre, su cuerpo está aquí y el Espíritu Santo también está aquí, que dice la Biblia que nos revela a Cristo también. Si usted está aquí, usted es las manos, usted es los pies, usted es aquello que se mueve llevando la presencia de Dios, cambiando el ambiente y haciendo que los lugares en donde usted entre la paz de Dios. ¿Cuál es el fin o el propósito de que se libren guerras? Algunos dirán territorios, algunos dirán recursos, pero si mi ejército celestial ya tiene todo el territorio, ya tiene todos los recursos, ¿qué es lo que se está peleando por esta guerra? Se están peleando las almas, se está peleando la paz. Entonces usted es un agente de paz, que lleva la paz del Señor a su hogar y que lleva la paz del Señor a las casas, a los hogares. Y también usted está llevando la presencia misma de Dios, porque usted es templo del Espíritu Santo. Todas estas verdades que les estoy diciendo no es simplemente como para animarlos si están pasando alguna crisis, sino es para que usted pueda comprender la identidad por la cual usted ha sido llamado. La función de una persona que cuida es de cuidar almas, de proteger estas almas. Y Dios de alguna manera me ha llevado a poder entender esto ya no solamente de una forma conceptual, sino de una forma práctica, en donde se libran guerras y estas almas deben ser protegidas. Usted puede interceder, usted puede orar y usted puede ver que la victoria de Cristo realmente se establezca en la vida de una persona. Dice la palabra de Dios, ya con esto ya voy finalizando, dice en 2 Corintios capítulo 3, del 2 al 6, dice esto: en nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois cartas de Cristo, expedidas por nosotros, escritas no con tinta, sino con el Espíritu de Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como que de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de letras, sino de espíritu, porque la letra mata, más el espíritu vivifica. En el contexto que aquí leen, si ustedes se leen todo el capítulo, están haciendo una clara diferencia en lo que fue el antiguo pacto y el nuevo pacto, en cómo era cuando estaba Moisés y cómo es ahora cuando está Cristo y la gracia de Dios y el Espíritu Santo manifestándose sobre toda carne. Aquí habla de que esto, lo que hacemos, no es por mérito nuestro, no es porque yo sea bueno o súper espiritual lo que yo le estoy diciendo, es porque la gracia de Dios ha tenido tanto amor y misericordia para que podamos entender esta realidad espiritual. Usted es una carta leída. Usted no está solo, digamos, como para demostrar ser buena persona. No, usted está que aún en la intimidad de su habitación, usted se levanta a interceder por su casa. Aún en la intimidad, cuando nadie lo ve, cuando todas las personas están dormidas, usted está orando porque haya paz sobre su hogar. Usted está orando porque su amigo pueda conocer a Cristo. Usted está orando para que Dios le dé a usted sabiduría para hablar las cosas correctas y para poder entender su plan perfecto. Usted está velando para que las cosas
buenas realmente empiecen a suceder. Porque eso es necesario pelear, porque es necesario guerrear, porque Dios cuenta con usted. Dios cuenta con usted y también pone a sus ejércitos celestiales a su servicio, al servicio de los hijos que están dispuestos a poder llevar la buena batalla. Y un pasaje que decía: y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. En otras palabras, la fuerza que se va a provocar en nuestra vida no será por nuestras ganas de hacer las cosas, será también por el Espíritu de Dios. Entonces, si en algún momento usted se siente desanimado, dice: no, yo no tengo ganas de llorar, no tengo ganas de hacer nada, aún así hágalo, porque quien le empezará a dar fuerza será el Espíritu Santo. ¿Qué ocurre con un soldado que está en plena guerra? El soldado siempre va a tener dirección del ejército o dirección del capitán, del general, y también tendrá provisión, porque al capitán o al general del ejército le conviene también que el ejército y que el soldado esté bien alimentado. En otras palabras, palabra de Dios llegará a tu vida, palabra y revelación que antes en otro tiempo no la hubieras tenido, pero como estás en servicio activo, entonces es necesario que Dios te empiece a revelar cosas que antes no podías haber digerido bien. Cuando tú estás en guerra, estás expectante de la dirección que vas a recibir. Cuando estás en guerra, estás expectante del territorio donde estás ubicado. Cuando estás en guerra, estás expectante de las vidas que vas a poder llevar a que tengan paz. ¿Cómo yo cambio una sociedad? Cuando realmente el corazón de las personas es sanado. Por más buen sistema que yo pueda tener económico, financiero, que yo pueda tener de justicia o de leyes, si un corazón no está en paz, va a conllevarme a un desastre. Tú eres el llamado a poder hacer la diferencia en este tiempo. Yo también estoy llamado para eso. Entonces, dile a tu pastor o a las personas con las que tú estés hablando en qué puedo servir, cómo lo puedo hacer. No sé orar, enséñeme a orar. No sé la palabra, enséñeme entonces. Quiero un proceso de Dios para que puedan ser abiertos los cielos para mi vida. Vale mucho la pena que puedas ser tú calificado para esto, para la guerra de Dios, o se puede decir para esta guerra espiritual, porque cuando lo estás, eres consciente de todas las cosas que el diablo hace. Aún así, si tú no lo quisieras, te doy la noticia, igual estás en guerra, solo que ya no serás aquel que lleva victoria, sino aquel que solamente las padece en derrota. Entonces, Dios te llama en este momento a ser alguien que marca diferencia. Por ejemplo, en esta temporada estamos trabajando con niños, tenemos un evento masivo para hacer con niños. Hay una guerra espiritual que se libra a través o alrededor de esto, oposición que se va a levantar. Entonces, te invito también que tú puedas orar por este próximo congreso que va a ser el sábado 27 de noviembre. Ora por las familias, ora por los niños, que los cielos sean abiertos, que toda oposición que se quiera levantar sea cortada y que el Espíritu de Dios descienda de forma gloriosa sobre los niños, sobre las familias, sobre los padres. Bueno, hay mucho por hacer, entonces te invito a que estés siempre pendiente de esto, y si tú dices como que no estoy haciendo nada, como que veo todo tranquilo, necesito el fuego de Dios, bueno, te invitamos a que tú puedas ponerte y decir: ¿en qué puedo servir? Heme aquí, quiero ayudar. Nos vemos en una próxima oportunidad y espero que Dios los siga bendiciendo y Dios nos siga dando más y más de su palabra. Hasta pronto. Si este mensaje ha sido de bendición y edificación para tu vida, te invitamos a que te suscribas a nuestro canal y nos sigas en nuestra página de Facebook como Ministerio Apostólico y Profético Jerusalén. Si quieres contactar con nosotros, nos puedes dejar tu comentario o mensaje privado en nuestra página. Ponemos a disposición nuestro correo electrónico y número de WhatsApp para mayor cercanía. Dios te bendiga.